primero de todo os voy a pedir permiso para tutearos, que me siento más cómoda con el tú. En segundo lugar, os quiero decir una cosa. Os hemos traído una cosita, un regalito, que os lo vamos a dar ahora en el café. Os aviso porque para que no lo abráis y tenéis que meteros, gracias, cuando es una tontería de regalito, pero es importante porque si lo abrís lo vais a estropear. Entonces, cuando lleguéis a casa, y vais a decir, ¿esto qué es? ¿Qué cosa más rara? Cuando lleguéis a casa, os metéis en la web y veis lo que es una cosa, un invento de unos australianos, lo llaman un gel, aunque no es un gel, pero es una cosa que allá donde lo pegues, pues luego pegas el iPad o el iPhone y se queda pegado. Y luego se puede arrancar muy fácil. Os lo aconsejo muchísimo que miréis el vídeo, ¿eh? Acordaros. Bueno, dicho esto, el de abajo, vale. Nos vamos a trasladar ahora al año 2045. En el año 2045 se va a producir una cosa que se denomina la singularidad. No sé si sabéis que hay una universidad que se llama la Singularity University, que la han creado entre Google y la NASA, y en esta universidad se dedican un poco pues, a hacer toda la visión con la gente que más, los genios más genios, pues un poco ver qué va a venir en el futuro. ¿Y qué dicen? Pues dicen que en el año 2045 se va a producir una cosa que se llama la explosión de la inteligencia y que prácticamente, y ahora lo vais a ver, se va a llegar prácticamente casi a la inmortalidad del ser humano. ¿Qué significa esto y cómo se llega a este razonamiento? Fijaros, aquí tenemos tres tipos de crecimientos. La línea roja es un crecimiento lineal, que es el tipo de crecimiento al que nosotros estamos habituados. Puede tener más o menos pendiente, pero es un crecimiento que se caracteriza porque la tasa a la que crecemos, la tasa a la que el mundo avanza, es una tasa lineal, es decir, pues sea 5 o sea 50, pues es 50 un año, 50 otro año, 50, es a ese ritmo. Después tenemos la función azul, que es una función potencial, en este caso la potencia cúbica. Y veis que tiene un despegar rápido, pero no es una tasa constante de crecimiento, sino que tú tienes cuando x es igual a 2, pues 2 elevado al cubo, cuando x es igual a 3, 3 elevado al cubo. Cada vez creces un poquito más. ¿En qué consiste la línea verde, que es el crecimiento exponencial, que es el crecimiento en el que dicen estos señores que estamos? O sea, teóricamente nosotros estamos en la curva verde. Pues es un crecimiento exponencial. Tenemos una base fija, 2, pero cada vez lo vamos elevando a más y a más. Y llegará un momento en el año 2045 que esa multiplicación de 2 será tan grande que cuando volvamos a multiplicar por 2 ya no vamos a saber qué va a pasar. Y eso es lo que significa la singularidad. Para que os hagáis una idea de lo que esto significa, ahí os he puesto un gráfico en el que tenemos, fijaros, 2017 y luego hasta 2045. Si os dais cuenta, esa sensación que tenemos todos de cambio, que eso que muchas veces, que yo lo digo constantemente, que uno, Dios mío, dices, cambia todo tanto que es que no me da tiempo a nada y tengo esa sensación de vértigo, pues fijaros que cuando comparamos con lo que va a pasar en el 2045, no hay movimiento, es plano, 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 en comparación con lo que pasará. Si en vez de mirar al 2045 miramos al 2027, todavía estamos en la parte plana. O sea, es decir, esa sensación que tenemos nosotros ahora de cambio, si comparamos con lo que va a pasar en el 2027, es como si estuviéramos totalmente quietos. Y solamente cuando miramos al 2022, sí que ahí nos damos cuenta que sí que las cosas están cambiando. Pero lo interesante y con lo que quiero que os quedéis es que cuando miramos al 2045, lo que hoy parece cambio, no parece cambio en comparación. Yo en el año 2045 tendré 79 años y espero estar viva. O sea, que no es una cosa que digas que no lo vamos a ver. La mayoría de vosotros sois más jóvenes que yo. Entonces, ¿por qué dicen que va a pasar esto? ¿Y qué va a pasar? Va a haber tres grandes movimientos de cambio. Primero, el genético biológico. ¿Qué va a pasar que ya sabemos que está pasando? Pues que cada vez más la tecnología se va a integrar en nuestro cuerpo
ya se está hablando de una sangre artificial, ya se comenta que no va a hacer falta que aprendamos idiomas porque nos van a poner, igual que ahora mismo navegamos con Google, que a mi padre cuando empezó Google le parecía una cosa como que no lo entendía, pues de esa misma manera tendremos Google en nuestra cabeza y no necesitaremos saber y aprender lo que sabemos y aprendemos. Primer cambio, genético-biológico. Segundo cambio, la nanotecnología. ¿Qué hace la nanotecnología? Es capaz de interactuar con los átomos. ¿Y a qué nos va a llevar eso? Pues a que vamos a ser capaces de cambiar la materia. Y vamos a vivir, que ya se sabe, en un mundo de superabundancia. No vamos a tener que esperar que las cosas crezcan, sino que nosotros vamos a ser capaces de crear comida, alimento, lo que haga falta. Y el tercero, muy importante, es la robótica. ¿Y cómo va a cambiar la robótica? Pues los robots, ahora hay muchas máquinas, pero es verdad que la inteligencia de las máquinas no es tan grande. Las máquinas van a evolucionar y esa inteligencia va a mejorar de manera exponencial y eso va a hacer que las máquinas cada vez se parezcan más en lo que es inteligencia a los humanos. Entonces, se producen y se van a producir dos cosas. Por una parte, las máquinas van a ser más humanas y se van a parecer más a los humanos y van a ser cada vez más listas, pero por otra parte, los humanos nos vamos a parecer cada vez más a las máquinas. Y vamos a ser humanos, pero con mucha máquina dentro de nosotros. Entonces, ¿quién es capaz de predecir? Y fijaros que es una cosa que... ¿Por qué he empezado la charla con esto? Porque tenemos que ser capaces de ver eso, de aquí al 2045, de visionar qué es lo que va a pasar. Claro que el sector seguros va a cambiar. Desde luego que vamos a asegurar otras cosas y de otras maneras. ¿Qué se me ocurre a mí pensar a lo loco? Todo lo que tengamos dentro lo tendremos que asegurar, toda la tecnología. No habrá coches ni conductores, pero posiblemente habrá naves también sin conductores que habrá que asegurar. Casi seguro que vamos a tener que asegurar datos sobre nuestra genética. Seguramente tengamos que hacer seguros, porque si no, seguramente cambiando muchas cosas de nuestra genética nos cambiarán a nosotros mismos y eso tendrá mucho valor para nosotros y querremos asegurarlo. Ojos, brazos, sangre, hogares en la Tierra y posiblemente fuera de la Tierra. Si ahora cambiamos y nos venimos al 2017, ¿qué siento yo que pasa? Pues yo me siento así. O sea, yo siento, por ejemplo, cuando yo estoy en constante contacto con todo lo que es el futuro, con todos estos gurús, lo vemos, que no es una cosa que se inventen y que sean unos locos, es que luego lo estamos viendo y hay muchas cosas que se ponen a nivel de piel, que son capaces de detectar si te va a dar un infarto. Eso existe, eso es una realidad que ya va existiendo. Pero en paralelo tenemos nuestras empresas, nuestras realidades, que nuestra mente no nos da, que sentimos que no abarcamos para todo. Entonces yo veo como una especie como de paralelismo entre un mundo que va muy rápido y otro mundo que, ¿qué le pasa? Que vamos a base de tsunamis. ¿Qué pasa? Que uno tiene la sensación de que no cambia, ¡pum! 5.000 despidos en una empresa y ya las cosas no se hacen como se hacían ayer. Entonces vamos como de tsunami en tsunami. ¿Qué está pasando en las empresas? Es cierto que las empresas tenemos muchísimos datos, pero también es cierto que todavía no somos capaces de sacar toda la inteligencia que se pueden sacar a nivel empresarial de los datos. Todavía falta, es verdad que tenemos mucho de los clientes, que cada vez tenemos más datos de personalización, todos los temas sociodemográficos también muy ricos, todo lo que es el Internet of Things, con todo lo que es los puntos de contacto conectados. Pero ¿qué sucede en las empresas? Pues que a nivel empresarial todavía hay una sensación global de ahogo. ¿Y por qué sucede esto en las empresas? Porque las empresas, desde el punto de vista de los datos y del tratamiento de los datos, todavía se trabaja mucho en nichos y falta una apuesta analítica global para poder manejarlo todo con una inteligencia global en la empresa. Entonces, ¿cómo hacerlo bien? 4 claves. 1, pensar desde arriba. Os voy a dar ahora una serie de pautas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Mejores datos, no todos los datos.
No, es que nos estamos volviendo locos con los datos cuando lo que realmente necesitamos son datos buenos, que nos lleven realmente a cambiar, a tener inteligencia. Una buena tecnología que sea facilitadora, que nos haga la vida más fácil desde el punto de vista de analítica, y una analítica que en vez de basarse en el pasado, sea una analítica predictiva, que lo que nos diga constantemente es lo que va a suceder. Entonces, muy poquito sobre cada uno de ellos. Pensamiento. Me gusta poner este símil. Las empresas se parecen a batallas y lo que tenemos que hacer es no solamente quedarnos con la base, o sea, ¿qué nos está pasando ahora? Pues que como sabemos tanto de los consumidores, es como si lo supiéramos todo de los soldados, a qué velocidad caminan, cuánto soportan sin beber, cómo disparan. Si lo supiéramos todo de los soldados, ¿ganaríamos una guerra solo sabiendo eso de los soldados? No. Necesitamos una estrategia desde arriba, aterrizar esa estrategia con una táctica y luego finalmente cada táctica aterrizarla con la personalización. Pues pensar en las empresas significa ser capaces de desde arriba, desde la cúpula, ser capaces de, con los datos y la analítica, tener esta visión de empresa y aunar las tres visiones, la estratégica, la táctica y la personalización o la microtáctica. ¿Cómo se hace esto con matemáticas? Que es a lo que nosotros nos dedicamos. Cada tipo de dato y cada tipo de enfoque tiene un arte, una modelización matemática diferente. ¿Qué hacemos con la estrategia? Lo tenemos que seguir haciendo así. Nosotros necesitamos saber cuando una empresa de seguros vende, qué hace para vender, qué sucede fuera y cómo todo eso le afecta. Y eso es una visión estratégica. ¿Y qué pasa con los cambios climáticos? ¿Cómo nos afectan? Con la regulación, que decía él. Francisco, eso lo vamos a aterrizar con otro tipo de modelos matemáticos, más a nivel personalización. Y la gracia del tema es unir los dos conocimientos, el estratégico con el absolutamente táctico. Eso por una parte. Por otra parte, mejores datos. Aquí esto sí que es blanco o negro. ¿Por qué? Porque utilizar datos por utilizar, al final, uno, nos vuelve locos y dos, no nos lleva a ningún sitio. Nosotros, por ejemplo, por poneros un ejemplo real, sabéis que uno de los datos más importantes son las estimaciones de renta y la clase social de las personas. Este dato es un dato que en general en las empresas se utiliza un dato que viene del año PUN. Y todavía hay encuestas en algunos institutos de investigación que consideran que el tener un microondas en casa significa que eres de la clase alta. Y no lo hemos cambiado porque hay mucho miedo a los cambios. Eso es otra cosa que pasa, que cuando hablamos de cambiar los datos, muchas veces dicen, no lo cambies, a ver si va a cambiar las cosas y entonces nos vamos a tener un problema. Cuando, por ejemplo, utilizando datos de Internet, datos de Idealista, de ventas de inmobiliaria, somos capaces de crear un nuevo índice de renta, fijaros aquí solamente el ejemplo en Madrid, cuando teníamos el nivel socioeconómico clásico de toda la vida, cómo es la distribución de la renta en Madrid y cómo cambia, gracias a todas las fuentes de datos de tiempo real de las redes sociales, etcétera, la estimación de renta. Y claro, ese dato, que es mucho más bueno, es un dato mucho más predictivo. Buena tecnología, ¿qué significa? La tecnología que nos da dos cosas, visualización, ¿vale? Ser capaces de ver las cosas de manera que permitan un pensamiento más fácil, y la velocidad, poder tener las cosas para hoy. Un ejemplo, aquí lo tenéis, esta es la típica cosa que, digo, la foto con un tema de visualización, un caso de coches eléctricos, totalmente conectados, entonces pues vas viendo un poco cómo se mueven, eres capaz de predecir qué va a hacer el coche al día siguiente, entonces tienes capacidad de ofrecerle diferentes cosas. Eso es una tecnología que permite hacer las cosas mejor. Y luego, en cuanto a analítica, como os decía, la analítica tiene que ser predictiva. ¿De qué dependen los análisis y lo que se consigue? Eje X que tenéis ahí, el tamaño del dato y el tipo de dato. Se pueden hacer cosas con datos normales o se pueden trabajar con datos en entornos Big Data. ¿De qué otra variable depende en el eje Y? Del tipo de analítica. Analítica 100% humana o analítica con mucha inteligencia artificial. Y dentro de ese océano es que nos movemos en todo lo que es la analítica. ¿Qué tipo de cosas se están haciendo hoy en día? Pues, por ejemplo, temas de mejoras de tráfico. Ya sabemos predecir dónde va a haber, si hay ahora mismo un atasco en un punto, pues ese atasco cómo va a afectar a todos los otros atascos. Todos los temas de límites de velocidad, sabemos mucho más de los conductores, ya son realidades que vivimos
Y todo eso pues ya nos está haciendo que vivamos un poco mejor. Por ejemplo, temas de optimización de ruta. Siempre se ha hecho optimizaciones de ruta, pero ahora ya hacemos optimizaciones de ruta sabiendo cómo las personas que venden, cómo se mueven, cómo se han movido, cómo se van a mover, cómo les afecta una cosa según lo que han vendido y lo que no han vendido. Último punto. Ya sabemos, en el año 2022 ya va a haber una cosa que está ahora, que ya va a estar totalmente implementada. 2022, que es cierro los ojos, abro los ojos, como dice mi padre, 2022. Las máquinas ya van a tomar ellas las decisiones de compra. Ya lo hace Alexa de Amazon. ¿Qué significa? Nosotros ahora queremos cambiar de seguro, nos metemos en una página web donde tenemos todas las comparativas, en un agregador, pues vemos, tal, navegamos, pero dentro de nada, eso ya no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros ya vamos a tener las máquinas que ya van a saber cuándo nos caduca el seguro. Ya le vamos a haber metido unas preferencias, pero ya van a ser ellas las que hagan todo eso que nosotros hacemos ahora, ya lo va a hacer la máquina, y la máquina va a tomar la decisión de compra. Entonces, ¿qué va a pasar con las marcas? ¿Qué marcas van a sobrevivir? 4 claves. Emociones, Premio Nobel de Economía de este año. Las marcas, asociar las marcas a los sentimientos. Del servilismo al activismo. ¿Qué quiere decir? Que las marcas te tienen que ayudar como persona. Si tú consigues que una marca como Nike te consiga convencer para que hagas deporte, haces deporte y eso te cambia la vida, tú no vas a olvidar tan fácilmente esa marca. Ecosistemas de producto, innovar, marca, innovar, marca, innovar, marca. Todo el rato aquí. Resolver problemas. Antes un cliente tenía un problema, se daba de baja, lo dábamos por perdido. Ahora tenemos posibilidades de evitar esas bajas, de solucionar problemas y de hacer que esos clientes no solo no se den de baja, sino que además, como les hemos hecho grandes cosas, pues pasan justo al lado contrario. ¿Qué en este punto qué va a ser necesario? Controlar en tiempo real los riesgos de las marcas. ¿Cómo se vuelve a hacer esto? Con matemáticas, con modelos que se cruzan con datos en redes sociales y datos vivos. ¿Lo puede hacer cualquiera? No. Última cosa que os digo de aprendizaje. Es mejor no tener un matemático en tu plantilla que tener un matemático malo. Es mejor no hacer nada con los datos, hacer algo que no esté bien hecho con los datos. Porque se hace mucho y al final se aprenden cosas erróneas. Última diapositiva de resumen para que os acordáis de lo que os he contado. Estamos en un periodo de cambio, pero todavía lento. Eso que nos parece rápido es muy lento. Hay muchos datos, pero todavía poca información realmente operativa. Ahí hay grandes áreas de mejora. ¿Qué hay que hacer? Pensar, elegir datos buenos, buena tecnología y analítica predictiva. Con un pensamiento estratégico que dirige desde arriba para que las marcas sobrevivan emociones, activismo, ecosistema de productos y resolver problemas. Y luego, muy importante, anticipación de los riesgos de marca en tiempo real. Muchas gracias.